Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el doctor Luis Fernando Manrique desde la ciudad de Nueva York. ¡Qué alegría saludarte! Que puedas entender que Dios está al control del universo entero. La lección para hoy titula Dios gobierna el mundo, no los hombres. El capítulo 4 del libro de Daniel narra una historia asombrosa, un sueño que tiene el rey Nabucodonosor, en donde él se ve como un gran árbol que es divisado desde todo el mundo, pero que finalmente es cortado por un ser celestial. Daniel interpreta el sueño, y de los versículos 28 al 33 se cumple la sentencia descrita en el sueño. El profeta Daniel le aconsejó al rey que se arrepintiera y que buscara el perdón de Dios, como aparece registrado en el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, dice el Señor en su palabra. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero, a pesar del consejo de Daniel, el rey decidió hacer su voluntad. Y el implacable orgullo de Nabucodonosor hace que se ejecute el decreto celestial. Y esto está registrado desde los versículos 28 al 33 del capítulo 4 de Daniel. Leamos. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Este relato deja entrever la lucha psicológica que tuvo Nabucodonosor desde que Daniel le dio la interpretación del sueño. ¿Cómo podía entender la sentencia en el momento de mayor prosperidad, si todo lo que estaba a su alrededor era una señal de bendición de los dioses? Diariamente él se codeaba con todos sus logros, todos los logros administrativos de su gobierno, los cuales eran el resultado de su gestión, y por supuesto, esto aumentaba su orgullo. Por otro lado, los halagos de las personas que trabajaban a su lado, pues contribuyeron a que el orgullo siguiera aumentando en él. La lucha duró por 1 año, y al término de él, la soberbia estalló en una exclamación de arrogancia, donde demostró toda su egolatría. La gran Babilonia, dijo Nabucodonosor, con toda esplendidez, pues por supuesto era la ciudad más importante y bella del mundo en aquel entonces. Sus murallas, sus canales, sus templos, sus palacios, sus avenidas, los jardines colgantes de Babilonia, todos los pueblos que habían sido conquistados por ellos tenían que hablar de esta importante ciudad, del ingenio, de la casa real de Babilonia. Ni una sola palabra expresa el mensaje mostrado por Dios y repetido por Daniel. No había ni una pizca de que el Dios de los cielos le hubiera dado el reino, el poder, la fuerza, la majestad, ni mucho menos el reconocer que Dios tenía el dominio en el reino de los hombres, o que finalmente Dios es el que da las cosas a quien Él quiere. Su jactancia es interrumpida abruptamente. Pierde el habla. Todo le es quitado, desde el reino hasta su identidad. Sus oídos escuchan de nuevo la sentencia que recalca el Dios del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Ahora, aquí queda claro que no era su reino, era el reino de Dios.
del palacio pasaría ahora al corral y al campo, y con eso al reino del mundo animal, para vivir entre ellos como uno de ellos. 7 años él debía vivir en ese estado. Así fue como el rey Nabucodonosor fue quitado de su trono, apartado de la sociedad y forzado a vivir con las bestias del campo, a comer pasto. Los comentadores de este relato han sugerido que tal condición parece compatible con un trastorno llamado zoantropía, en la que una persona imagina ser un animal y actúa como tal. En los tiempos modernos, esta enfermedad se denomina disforia de las especies. Es la sensación de que el cuerpo de la persona es de la especie equivocada y por lo tanto viene el deseo de ser un animal. Por otro lado, la mención reiterada de 7 tiempos, que aparece por lo menos 4 veces en el capítulo. Aparece en el versículo 16, aparece en el versículo 23, en el versículo 25, en el versículo 32, muestra que Dios había determinado un periodo completo en el cual él debía experimentar este trastorno, que tenía como propósito doblegar su orgullo y llevarlo a entender que debe reconocer a Dios como el gobernador del mundo y el universo entero. El relato de lo sucedido a Nabucodonosor da pie a que determinemos cosas como las siguientes. Número 1. Perdió la razón y no había comunicación posible con sus semejantes. Su mente se hizo semejante a la mente de las bestias. Número 2. Nabucodonosor, como consecuencia de esto, no vivió más con la gente de su entorno. Fue echado de entre los hombres. Moró en los rebaños de su reino, siendo apacentado y corría feliz en la estepa, incluso con los asnos monteses. Número 3. Su dieta se alteró diametralmente. Daniel afirma que Nabucodonosor comía hierba como los bueyes, así lo dice el versículo 33 del capítulo 4. Le hicieron comer hierba como a buey. Número 4. Su cuerpo se cubrió de pelo para poder soportar las inclemencias del clima, la lluvia, el viento, etc. Número 5. Sus uñas le crecieron a tal punto que se semejaban a las de un ave de rapiña. Es interesante notar que los documentos cuneiformes hallados en Babilonia solo han aportado un relato paralelo al bíblico, aunque demasiado fragmentado, que registra una situación mental muy irregular en la vida del monarca. Lo único legible de él menciona que en ese momento Nabucodonosor llegó al extremo de considerar su vida sin ningún valor para él. Además, hablaba incoherentemente y no mostraba amor a los hijos. Este registro en estos documentos descubiertos por la arqueología, pues solo muestran que no estaban muy interesados los escritores, los compiladores de la historia de Babilonia, a hablar acerca de la desgracia de su rey. Por eso lo presentan en un tono tan suave. De paso, es común en las culturas antiguas que quienes registran la historia registran solamente los hechos significativos, las conquistas, los logros, pero no los fracasos ni los problemas de sus reyes. Otros textos mesopotámicos contienen algunas descripciones que podrían ilustrar en parte la situación del rey. Un asunto más para destacar es la fecha en que ocurren estos eventos. No es posible especificar esa fecha cuando Nabucodonosor fue castigado de esta manera. Sin embargo, podría tal vez situarse esta experiencia ingrata en algún momento entre el año 583 al año 578 a.C., o mejor aún, dentro de las 2 últimas décadas de su reinado. Esto teniendo en cuenta que Daniel menciona que después de su experiencia traumática, él tuvo un periodo de gobierno mucho más próspero que antes de su dolencia, y con la diferencia que ahora reconocía y alababa a Dios. Esto muestra que Dios cumple sus propósitos. Y Dios quiere salvar a los hombres. Y Dios quería salvar a Nabucodonosor. Por lo tanto, cuando priva al rey de la autoridad real y lo envía a vivir con las bestias del campo, Dios le está dando la oportunidad de reconocer su total dependencia de él. De hecho, la última lección que Dios quiere enseñarle a este rey arrogante es que el cielo gobierna, como lo dice Daniel 4:26. La degradación del rey fue algo temporal, hasta que reconociera
a Dios, que es el Altísimo, que tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que es Dios quien lo da a quien quiere. Es Dios quien pone reyes y quita reyes. Es Dios quien pone presidentes y quita presidentes. La disciplina que Dios tuvo que aplicar a Nabucodonosor tiene que ser una lección para nosotros. Y este mismo sistema de disciplina para enseñar a los hombres que Dios es el que gobierna sigue sucediendo en el mundo actual. Muchos ricos han perdido su riqueza y solo entonces han reconocido a Dios como el dador de la vida y como el rey del mundo. Muchos otros han tenido que perder la salud para poder reconocer que solo Dios puede devolverla. Muchos incluso han perdido seres queridos para tener que reconocer que Dios es el dueño de la vida y el único que puede traerlos de vuelta por medio de la resurrección, el día del juicio final. Aprendamos esta lección como Nabucodonosor tuvo que aprenderla. Y no te sorprendas si algún día Dios quiere disciplinarte para que aprenda lecciones. Acepta la disciplina divina y prepárate para vivir con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.